El gobierno de Estados Unidos ha criticado el manejo poco eficiente que México le ha dado al tema del narcotráfico, así como también al tema de los migrantes ilegales centroamericanos. Esto ha generado hostilidad entre Estados Unidos y nuestro país. ¿Podrían estos temas incómodos desestabilizar las relaciones con el país vecino? En entrevista para Enlace Judío, el especialista Esdras Shabot responde. Hola Esdras, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola Nadia, gracias y gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Esdras, parece que en el Estado de Israel, el escenario ha un poco retomado la calma, el equilibrio. No sé si se pospuso el conflicto o no, es algo que tú nos dirás, pero quiero preguntarte en esta ocasión por las consecuencias financieras que se dieron a causa de toda esta crisis. Mira, esto es producto fundamentalmente de un error de cálculo, sin duda alguna, de un gobierno entrante. Hace mucho tiempo que Israel no tenía gobiernos, digamos, estables, que tuviesen una mayoría relativa, 63, 64 miembros, como lo tiene en el Parlamento, y en función de eso, pues trataron de echar a andar un proyecto que rebasaba, digamos, los límites de esa mayoría. Y como ya lo platicamos en la ocasión anterior, bueno, pues intentaron una reforma profunda del sistema judicial que prácticamente subordinaba a ese poder, por un lado al propio Parlamento, al Poder Legislativo, e eventualmente al Ejecutivo, al propio Netanyahu como primer ministro. Esto genera, obviamente, pues una revuelta no solamente popular como tal, sino incluso una rebelión de las élites, como le llaman, sectores del ejército, oficiales de alto grado, pilotos, etcétera, y llega incluso a las esferas internacionales, no solamente en política exterior en los Estados Unidos, en el gobierno de Biden y en la Unión Europea, sino incluso en lo que conocemos como las calificadoras financieras, aquellas que dan el visto bueno o no. No es que sea algo muy certero, pero bueno, pues así es como funciona, pero dan el visto bueno a la capacidad de un país para ser solvente o no, para ver si paga o no paga. Y bueno, pues hace unos cuantos días finalmente la amenaza que habían soltado los señores de Moody's, de la agencia calificadora Moody's, pues Israel es un país que tiene una calificación altísima, A prácticamente. La tenía con perspectiva, o sea, hacia futuro positiva, y la bajan a estable, que no es prácticamente nada de temerse, no es que el país vaya a caer en insolvencia ni nada por el estilo, pero sí es una recomendación clara de que las cosas no van por buen camino. Es decir, la advertencia es la siguiente, es por donde estás caminando para intentar modificar tu esquema legal no es el adecuado de acuerdo a la perspectiva de aquellos que ven un país que tiene un Estado de Derecho sólido, un Estado de Derecho donde se garantiza la propiedad y en donde tiene una capacidad financiera y la sigue teniendo para hacer frente a este tipo de desafíos. Obviamente los costos financieros de la revuelta son amplios. Se calmó esto, digamos, durante la fiesta, durante Pesaj, y más que nada por el hecho de que finalmente el gobierno bajó la propuesta, la pospuso, dijo vamos a renegociar, a platicar con la sociedad, etcétera. Pero la revuelta ahí está presente todavía. Hasta dónde llega, hasta dónde rebasa el ámbito simplemente del tema judicial y se vuelve político, no lo sabemos. Pero lo que sí es importante aquí entender es que cuando los líderes de un país rompen el consenso, rebasan aquello que afecta no solamente a su base social, que puede ser muy amplia como la que tiene Netanyahu, sino que rompe el acuerdo a partir del cual se maneja lo que se llama el Estado, o sea, la sociedad en su conjunto y los grupos que administran a esa sociedad, que la manejan desde el punto de vista del poder político, de la organización, de cómo se toman las decisiones. Cuando eso se rompe, volver a reconstruirlo es sumamente complicado. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Es algo así como que hubo un terremoto, se fracturó fuertemente la estructura del país y hoy
están intentando ver cómo lo vuelven a pegar, cómo intentas encontrar un camino a partir del cual puedes encontrar formas de diálogo y la posibilidad de restablecer la confianza. Eso es lo que se ha perdido en Israel fundamentalmente, la confianza en la capacidad del gobierno para enfrentar conflictos, para no avasallar a una oposición que lo pueden hacer fácilmente en el Parlamento, pero sí a distintos grupos de poder dentro de Israel, de poder económico, ahí están, a nivel local, a nivel internacional, a nivel de las relaciones de Israel con el resto del mundo, y en donde allí es donde parecería ser Israel ha vivido una fuerte tormenta. Esos son los tiempos que se avecinan y esa es la consecuencia de tomar una decisión de Estado, no una decisión de gobierno. Las decisiones de gobierno son a corto plazo, subir el precio de algo, cambiar algún tipo de ley con respecto a cómo se maneja el tema religión-estado, etcétera, que pueda afectar a algunos u otros. No, una decisión de Estado es algo que sobrepasa eso, que va más allá de los límites de algo específicamente local o propio de una realidad que puede controlarse. Esto fue, como les decía, un terremoto que terminó golpeando la sociedad israelí en su conjunto, la comunidad judía a nivel mundial, por supuesto, pero también las relaciones de Israel, tanto con la Unión Europea como con los Estados Unidos, sus principales aliados. Y bueno, estamos viviendo, digamos, los efectos todavía de ese terremoto, ahora sí que los sismos que le siguen, y que ahora veremos hasta dónde un gobierno de esta naturaleza tiene capacidad para contener. Por supuesto, tenemos en conclusión una sociedad que todavía está enojada con su gobierno, viviendo quizá el momento en el que la población israelí pues está más dividida que nunca. Se encontrará seguramente a la defensiva de próximas reformas o nuevas ideas que pueda surgir dentro de una Knesset, un parlamento israelí, que es sumamente ortodoxo. Esdra, pasando a temas nacionales, quisiera preguntarte por este tema, pues la hostilidad que ha surgido entre Estados Unidos y México, las respectivas declaraciones que han existido con respecto al tema del narcotráfico. Estados Unidos ha dicho en múltiples ocasiones que México no resuelve este tema del narcotráfico en nuestro territorio y que esto provoca en Estados Unidos muchas muertes y pues problemas de diferente índole. A su vez, AMLO ha contestado a estas declaraciones, pero ¿cuál es el problema de fondo que hay que entender en esta guerra de declaraciones y en el tema en cómo cada país pues ataca el narcotráfico? Mira, el tema del narcotráfico, como gran parte de los temas que tienen que ver con la relación entre México y Estados Unidos, añadiría Canadá, es que o se resuelven en conjunto o no se resuelven. Son temas, digamos, transnacionales, que su resolución es así, transnacional. O sea, los norteamericanos son los grandes consumidores de droga, los norteamericanos son los que producen las armas y las venden de manera legal e ilegal y que las trasladan a México, ni duda alguna, y de este lado está la producción de fentanilo, están los grupos de crimen organizado que se han apoderado de parte del territorio nacional y, por supuesto, tienes una conexión fundamentalmente con China, a partir de la cual los precursores, los elementos a partir de los cuales se arma el fentanilo, por llamarlo así, pues se produce. ¿Cuál es el problema? Que anteriormente el reconocimiento que tenías de esta realidad te llevaba pues a generar, digamos, formas de colaboración conjunta. Entendías claramente que había una responsabilidad en ambos lados. O sea, es imposible empezar a echar culpas de un lado o del otro porque más allá de quién la tiene o quién tiene más responsabilidad, la responsabilidad es mayor de un lado que del otro. El hecho real es que si no se asume un trabajo en conjunto, la resolución o por lo menos la disminución
del comercio y de la violencia y de las muertes por droga no va a suceder. Lo que está pasando en este momento es que los discursos, fundamentalmente del lado mexicano frente a Estados Unidos, son discursos que tratan de, uno, aventar la culpa del otro lado. Y tienen una contraparte fundamentalmente republicana, opuesta al presidente Biden, que va exactamente en el sentido contrario. Es decir, es que la bronca es porque México tiene a los cárteles y no los combate, y de ese lado se hace el fentanilo, etcétera, etcétera. Pero el gobierno de Biden se está enfrentando a una situación muy complicada en ese sentido, que es el hecho de que el gobierno mexicano prácticamente pues, bajó las manos en el hecho de un combate central a las bandas de crimen organizado y ha dejado que estos, digamos, administren el negocio como tal. Y esto es algo bastante pues, difícil de entender a veces. Y hemos visto que a pesar de que se han dado reuniones, hace apenas unas semanas que se da esta reunión del Gabinete de Seguridad mexicano, básicamente con el procurador Merrick Garland de los Estados Unidos, y en donde pues la discusión es muy clara. Ustedes pueden decir, dicen los norteamericanos, que el tema de las armas está aquí, por supuesto, etcétera, etcétera, pero lo que tenemos detectado, y eso lo dice la directora de la DEA, de la Agencia Central de Drogas de Estados Unidos, es que nosotros nos hemos infiltrado dentro del cártel de Sinaloa, fundamentalmente los chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, detenido en los Estados Unidos, o preso en los Estados Unidos más bien, y hemos encontrado que pues, ellos son los que controlan desde Sinaloa gran parte de lo que sería la producción de fentanilo. Vía todo un enlace desde China, vía Guatemala hacia Sinaloa, ese es el grupo que está generando la mayor cantidad de fentanilo. México insiste en que no se produce fentanilo aquí, que solo son, digamos, el paso que viene de China y que se va hacia los Estados Unidos. Y bueno, pues ya la declaración de los últimos días, abiertamente diciendo, reconociendo Ann Milgram, la directora de la DEA, que ellos están infiltrados dentro del cártel de Sinaloa, en una declaración que lo que hace ver es que los niveles de comunicación y de colaboración entre México y Estados Unidos con el tema de narcotráfico, aunque verbalmente son pues todavía aceptables, uno oye a Ken Salazar, al embajador, decir sí, estamos trabajando juntos, etcétera, etcétera. Este tipo de actitudes te hablan de acciones unilaterales, de México jugando una sola carta, demandando a Estados Unidos que cese el dinero que llega de Estados Unidos a México para la compra de fentanilo, y por otro lado el hecho de que finalmente pues, el gobierno de Estados Unidos insiste que se trata fundamentalmente de pues, una vía libre que le ha dado el gobierno mexicano a los cárteles de la droga. Estamos metidos en un diálogo prácticamente de sordos, en una situación en donde el gobierno norteamericano lo que está expresando ya es, básicamente todavía en términos diplomáticos, si no un enojo, sí una declaratoria clara de que ellos van solos, de que si no hay una colaboración por parte del gobierno mexicano, ellos irían solos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que van a invadir? No, pero sí que en términos de la presión sobre México para que les entreguen tanto a Ovidio Guzmán, que está preso en cárcel mexicana, como la captura y la presión para detener a las bases del cártel de Sinaloa estarán ahí presentes. Es una situación ya extremadamente difícil en la relación entre ambas partes, en donde lo que hay sí es un desencuentro enorme de cómo enfrentar esta situación. Es otro de los puntos al lado del tema comercial, que esto no tiene nada que ver con el tema de narcotráfico, que es el del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, en donde hay, como sabemos, una disputa sobre el tema energético, etcétera, donde los proyectos económicos de ambos países son totalmente opuestos. Mientras Estados Unidos y Canadá buscan la apertura, el gobierno mexicano insiste en modelos de cerrazón económica, en donde
pues quiere asumir que en el caso de la energía, México tiene un absoluto control, o quiere tener el absoluto control, y que no está dispuesto fundamentalmente a ceder en la presencia de inversiones extranjeras mayoritarias en la producción de electricidad. Perdón, que no era parte de la pregunta, pero una demostración de eso es la salida de Iberdrola, de la empresa española, que decidió venderle al gobierno mexicano sus plantas, fundamentalmente las que producen lo que se llama energía sucia, quedarse con las de limpia y decirle, pues mejor, como no estamos en igualdad de condiciones o no estamos trabajando en conjunto, yo ya no acepto más presiones, te lo vendo y me voy. Esa es la situación en la que se está viviendo en México. En el caso norteamericano, insisto, el desencuentro ahí está, y mientras más nos acerquemos a periodos electorales, tanto en México y Estados Unidos, estaremos viviendo una mayor presión de ambas partes. Y no es el único tema incómodo, Esdra. Resulta que también tenemos el tema de los migrantes que vienen desde Sudamérica y Centroamérica, que pasan por México y que la intención es llegar a los Estados Unidos. El gobierno estadounidense pide a México que los detenga, que haga algo al respecto para solucionar esto, pero parece que México no ha llevado a cabo las medidas que el gobierno estadounidense quisiera. ¿Cómo resolver este problema? Mira, México ha finalmente contenido en la medida de lo posible una migración masiva. La pandemia de COVID-19 aceleró enormemente los niveles de pobreza en la región. Eso hay que entenderlo claramente, fundamentalmente en Centroamérica, el Caribe también, una buena parte del Caribe, y también empezaron a llegar para entrar a Estados Unidos refugiados ucranianos que los trataron de hacer vía México. El gobierno mexicano finalmente aceptó parte, digamos, de la presión norteamericana de contenerlos de este lado sin tener los instrumentos para hacerlos. México no es un país de migrantes, aunque nosotros como judíos mexicanos somos los más agradecidos con este país por haber recibido a nuestros abuelos. Como tal, el país es un país que como tal no ha podido absorber o no ha tenido la infraestructura ni las condiciones económicas ni el interés de traer o de absorber al interior a extranjeros que tratan de incorporarse a la vida nacional, digamos. Y en esta ocasión, mucho menos. Y lo que sucedió es que estas grandes masas que llegaron durante estos años empezaron a apilarse en la zona fronteriza y empezaron a ser incluso perseguidos. Y llegaron a ser detenidos y apresados en cárceles, centros de detención, en esta lógica de congraciarse con los Estados Unidos, y terminó en esa terrible tragedia donde decenas de migrantes terminan muriendo quemados, básicamente en Ciudad Juárez, porque hay ahí protestas y hay negligencia de autoridades, negligencia criminal, y lo que tenemos es abiertamente un rechazo también de la población local, con toda razón, de que se llena de migrantes que viven allí a la intemperie, que por supuesto se genera criminalidad porque esa gente tiene algo de qué vivir, y empiezas a generar un problema interno dentro del país por no absorber a esos migrantes. Aunado a esto, tienes también una corriente de migrantes mexicanos que en otra época ya habían prácticamente terminado de cruzar la frontera. O sea, México ya tenía lo que llamábamos entre México y Estados Unidos una migración negativa. O sea, mexicanos ya incluso regresaban de Estados Unidos a México. La
el aumento de la pobreza en los últimos años, el tema de la pandemia, volvió a aumentar significativamente el cruce ilegal de mexicanos a Estados Unidos. Y si a esto le añades todavía el flujo de centroamericanos y caribeños que están allí, pues esto se convierte en un problema muy, muy grave. Esto se ha convertido también, junto con el tema seguridad que planteamos, en pues, la munición que tienen los republicanos, fundamentalmente los más extremistas pro-Trump, para pues, presentar como bandera de campaña política para el 2024 en Estados Unidos. Y es lo que Lindsey Graham y es lo que todos estos senadores ultraconservadores están manejando, y obviamente también congresistas lo hacen como bandera de la campaña. Otra vez la idea de México como amenaza, los migrantes como amenaza, ante la imposibilidad de encontrar una salida adecuada a un fenómeno migratorio mundial que tiene pues, un problema serio. E insisto, son problemas transnacionales que si no se resuelven en acuerdos, en este caso México, Estados Unidos, Canadá, terminan convirtiéndose en problemas transnacionales, pero en donde finalmente si no hay un acuerdo entre países, cada uno de ellos tiene que pues, sufrir las consecuencias, y esta gente es la que pues, tiene que vivir como conocemos las historias, refugiados abandonados, historias que son tragedia tras tragedia, y en donde pues, no hay forma de que esto termine de manera positiva. Es obviamente producto, es cierto, de la improvisación, de la negligencia y de obviamente un proceso de no crecimiento económico que estamos viviendo de nuestro país, que impide básicamente que primero los mexicanos reduzcan su intención de viajar a Estados Unidos ilegalmente, y segundo, de migrantes que pues tratan de ser detenidos en el Suchiate, en el sur, o en el norte, pero que no se tienen las condiciones ni para detenerlos ni para integrarlos a la sociedad mexicana. Como podemos ver, Esdra, pues son varios los temas incómodos entre Estados Unidos y México en temas de narcotráfico, en temas de migrantes centroamericanos. Así que la pregunta es, ¿cómo describirías hoy en día tú la relación entre el gobierno mexicano y el estadounidense? Y sobre todo, preguntarte si estos temas hostiles podrían tener alcances pues, negativos para la relación de estos países. Mira, ya la tienen. El problema es que se trata, hace tiempo se decía, somos vecinos distantes. El Tratado de Libre Comercio terminó por acercarnos y por convertirnos en una parte pues, pegada una con otra. No hay posibilidad alguna. El comercio que se ha generado entre ambos países es enorme. Las remesas que vienen de Estados Unidos hacia México rebasan los 60,000, 70,000 millones de dólares al año, y estás ya hablando de una vinculación que no tiene posibilidades de romperse. O sea, por más que le hagan aquellos que insisten en volver a hablar de separación de vidas en términos de proyecto de países, no hay posibilidad. México, Estados Unidos e incluso Canadá forman ya parte de un continente unido umbilicalmente, y no habrá posibilidad alguna de separarlo. Esta relación puede ser muy dolorosa o puede ser una relación benéfica. Lo será benéfico si finalmente hay posibilidad de finalmente intercalar o unir las tres partes para un desarrollo económico fructífero entre ambos. O sea, que lo que México ha venido produciendo y sigue produciendo, porque es el principal vendedor, el principal exportador. O sea, en Estados Unidos tiene en México a su principal vendedor. Es la principal economía a la que le compra. Y en ese sentido hay que aprovechar eso. Estamos en un momento en donde incluso muchas de las empresas están buscando lo que se llama nearshoring, o sea, relocalización, venir a lugares más cercanos de los Estados Unidos para comenzar desde allí a tener una producción mucho más rápida y más barata que la que se tenía con China o con países del lejano oriente.
pero para eso tenemos que tener electricidad y no estamos produciendo eso. Pero yo te insistiría, esto es un destino común, no hay forma de quitárnoslo de encima. Podemos hacerlo de manera que ganemos todos, Estados Unidos, México y Canadá, o podemos convertirlo en una situación pues, sumamente dolorosa, en donde ese comercio se distorsione, en donde algunos ganen y otros pierdan, pero que finalmente, pues, en una relación entre desiguales, porque hay que recordar que finalmente el grave problema de esta relación México, Estados Unidos, Canadá, es que mientras los primeros dos, Canadá y Estados Unidos, tienen economías similares que se adaptan fácilmente, México todavía es un país con un enorme atraso, con altísimos niveles de pobreza y con una economía de la Ciudad de México hacia el norte, hacia arriba, del centro del país para arriba, que camina, que se mete a la economía norteamericana y funciona como tal, pero que de México hacia el sur, hasta el Suchiate, hasta la frontera con Guatemala, es un país que está totalmente, digamos, fuera todavía de una capacidad real de crecer, en donde los niveles de pobreza son mayores, en los niveles, por supuesto, de desigualdad están ahí presentes y en donde no hay muchas posibilidades reales de conectar esa economía con la economía dinámica que se tiene hacia el norte. Y ese es el desafío de México. Somos vecinos, seguiremos siendo socios, el problema es si sabremos aprovecharlo o nos quedaremos a la deriva. Claro, sin duda, ahí está la clave. La relación entre México y Estados Unidos es quizá uno de los temas más importantes para el desarrollo de nuestro país. Gracias, Esdra, gracias siempre por tu tiempo y por tu claridad. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Nadia, y gracias a Enlace Judío por esta plática. Gracias.